Bienvenidos a este canal de Bendecidos de Dios, agradeciendo a cada suscriptor, al que comparte y todo el que apoya este ministerio, que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad vamos a mirar un poco acerca de cómo es de importante recordar y no olvidar, acordarnos de las cosas. Y muchas veces nos pasa que olvidamos elementos, situaciones, quedamos mal a veces cuando decimos vamos a orar por alguien y no lo hacemos porque se nos olvidó ir a tal situación y hacer tal diligencia, y se nos pasa porque somos mentes finitas. Así que es de importante tener en cuenta la importancia de recordar, más aún en las cosas de Dios. Por ejemplo, allí el libro de Deuteronomios capítulo 9, el verso 7, te invito allí a mirar detenidamente este pasaje, Deuteronomios capítulo 9, el verso 7. Y por eso este libro de Deuteronomios es muy importante, porque allí está la consigna, el hecho de estar recordando y recordando para que no se nos olvide. Leamos el verso 7, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Qué tenemos allí? Tenemos que hay que tener en cuenta ese acuérdate, ¿saben? Muchas veces Dios te ha librado a ti de una dificultad, te ha ayudado con una necesidad, una emergencia, y hacemos promesas y decimos, Dios, voy a cambiar, me voy a entregar. Y muchas veces pasa ese efecto y nos olvidamos, porque nos ponemos a hacer otras cosas y a tomar rumbos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Así que acordarnos significa no olvidar. Eso significa no olvidar. Y la palabra olvidar es no acordarnos. Ese es el dilema de estas dos palabras. Que si usted se acuerda, pues no va a olvidar. Pero si usted olvida, es probable que no se acuerde. Así de importante es que nos tengamos presente lo que es importante aquí. Y Dios ha dejado señales, ha dejado varios elementos para nosotros nunca olvidar. Por ejemplo, cuando usted ve allí en el cielo el arco iris, y hay de diferentes tamaños, pero esos colores son llamativos. Lamentablemente la humanidad los ha pervertido y ya los utilizan como un símbolo para la orientación o elección sexual. No, el arco iris no tiene que ver con esos símbolos. El arco iris bíblicamente tenemos allí en Génesis capítulo 9, el verso 8 al 17, el Señor, cuando mandó el diluvio, una gran inundación que cubría todas las montañas, las sobrepasaba. Imagínense, todo el mundo anegado por agua, no, nada de montañas, no había donde posarse para salvarse ni nada de eso, pero Dios envió este diluvio con previa anticipación, comentándoles, advirtiéndoles por medio de este siervo llamado Noé. Las personas no quisieron y solo se salvaron 8 personas junto con algunas especies animales para la conserva. Y cuando ya el diluvio cesó, las aguas menguaron, la lluvia también, dice que Dios permitió a Noé restablecer ese pacto, y allí dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 9 y encontramos esa linda promesa, y vamos a mirar el verso 12. Asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y dice el 14: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes,
y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir a los seres vivos. Es importante tener en cuenta que Dios dice me acordaré cuando esté el arco en las nubes. No es que a Él se le olvide, solo que Él lo hace de manera didáctica para que nosotros no olvidemos las promesas de Dios. Dios sí cumple, pero nosotros somos los que no cumplimos. Así de importante es que esta promesa del pacto de Dios, de que no iba a destruir la tierra más, aquí nos habla de su gran amor y de su misericordia, pero también nos habla del juicio, porque por el pecado de estas generaciones fue que tuvo Dios la necesidad de enviar este diluvio. Así que importante es recordar las promesas de Dios, sus advertencias e intervenciones que Dios hace a favor de nosotros, y esto es para confiar más en la palabra de Dios. Hay personas que dicen que no, que este mundo, eso del diluvio no existió, que tal y otra situación, pero esa evidencia está en la Biblia, y la evidencia está en los cielos cuando se muestra ese arco iris. Así que tengamos en cuenta que es una linda promesa de Dios para nosotros, recordar sus promesas y confiar plenamente en la palabra de Dios. También vale la pena mencionar que en Deuteronomios capítulo 4 se nos plantea allí acerca de los tiempos pasados, cómo vivió el pueblo y el plan de Dios para que volviera a renovar su entrega, su compromiso, su obediencia, su requerimiento y sus mandatos. Pero el pueblo de Israel era un pueblo terco, desobediente, y muchas veces se comprometía, pero también muchas veces fallaba el pacto de Dios, a la obediencia, a sus requerimientos, y por eso Dios permitía que la nación pasara a ser esclava de otras naciones. Saben, muchas personas pueden tener en este momento esclavitud hacia algún vicio, hacia alguna situación. Dios los rescata, los saca, pero si dejas de confiar en Dios, si dejas de aferrarte de Dios, Dios va a permitir que vuelvas al pasado, vuelvas a probar las consecuencias de tus malas decisiones. Por eso, si Dios ya te ha sacado de cosas difíciles, te ha sacado de inmundicia, de pecado, de maldad, es para proyectarnos más y más y estar muy agradecido con Dios. En una ocasión a un joven le pregunté, ¿usted le da gracias a Dios por la vida? Y me dijo, sí, mucho, 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 y eso lo decía con una emoción. Pero después, ya conociendo un poco de su vida, le dije, y si estás tan agradecido con Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida si la estás contaminando con el vicio? Eso no es darle gracias a Dios. Y él agachó la cabeza y dijo que era cierto. ¿Saben? Nosotros debemos ser coherentes. Tenemos un Dios grande, amoroso, misericordioso, pero muchas veces abusamos de su confianza. Muchas veces queremos pasar las normas y las directrices de Dios a nuestro antojo, pero cuando hacemos eso nos exponemos de nuevo al sufrimiento, al dolor, a las consecuencias de nuestras malas decisiones. También tenemos que la palabra guardar, por ejemplo, el consejo de Dios es que guardemos sus palabras, que no olvidemos, que tengamos presente allí, acordarnos. Ese guardar se refiere a velar, tener cuidado, preservar, proteger. Por ejemplo, cuando Dios les dijo a Adán y Eva en Génesis 2:15 que has de guardar el huerto, ¿cierto? Lo cuidarás, lo protegerás. Era una responsabilidad. Así que, ¿por qué? Porque cuando nos entregan algo es para que nosotros le demos un buen manejo. Cuando nos dan algo a responsabilidad es para que
nosotros seamos responsables, seamos buenos mayordomos. Y por eso en nuestra vida espiritual no podemos ser tan laxos, no podemos ser tan relajados, tan displicentes, tan apáticos, tan indiferentes, porque hay cosas donde cuidamos mucho, protegemos nuestro bolsillo quizás, las finanzas, el trabajo, pero hay otras áreas, y más importante el área de la vida espiritual con Dios, donde no le ponemos la debida atención. Y saben, de ahí depende todo. Con Dios todo es posible, contando con Él. Por eso es importante guardar, atesorar, ministrar de la mejor manera, para que no seamos mediocres, para que no seamos cristianos a medias, sino que nos destaquemos en todas las áreas de la vida. Y por eso Dios les invita en varios pasajes de Deuteronomios. Por ejemplo, en el capítulo 4, el verso 9 de Deuteronomios, encontramos parte de estos llamados que Dios hace a su pueblo. Dice el verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que velemos, que nos preparemos, que protejamos, que tengamos en cuenta las palabras de Dios, que hagamos de nuestra parte no la ley del descuido, sino la ley de la diligencia, no de la negligencia. Así de importante es conservar el conocimiento de Dios, contar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Saben, Deuteronomio 6, 6-9 da la premisa de los padres hacia sus hijos: contarle historias, contar lo que les tocó vivir, contar cómo Dios les dio esa linda oportunidad de salir adelante, los milagros. Pero muchas veces nos quedamos callados y como no guardamos, como no atesoramos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué vamos a contarle a otros? No vamos a tener nada que decir. Es por eso que debemos guardar toda la información concerniente a la bondad, al amor, la misericordia de Dios para con nosotros, y de esta manera contar a otros cuán grandes cosas hace Dios en nuestro lugar. También es interesante tener en cuenta que hay un mandato de Dios, siempre es acuérdate, acuérdate. No porque Dios no la tenga montada, no porque Dios esté ahí molestándonos, porque a veces nos pasa, uno recuerda algo y a veces las personas se incomodan, pero es necesario acordarnos. Y por eso Deuteronomios 8, 17-18 se nos presenta allí que a veces nosotros tenemos ese yo enraizado de decir: es que por mi fuerza, es que yo hice tal cosa. Pero el Señor dice: acuérdate más bien de que por todo lo que tienes es porque ha sido Dios el que te ha dado todas las cosas y te ha prosperado. Así que el peligro de olvidar es que puede saltar a nuestra vista la arrogancia, el orgullo, la vanidad y no querer contar con Dios. Y eso es lo que menos Dios quiere, que nosotros lo olvidemos, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que nos salvemos. También por eso el libro de Marcos capítulo 4, el verso 19, nos habla también de este asunto de recordar, de no olvidar y del engaño que conlleva cuando yo olvido a Dios en todas las áreas de mi vida. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 4, el verso 19. Dice la palabra de Dios: pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y las hacen infructuosas. ¿Quién no quiere prosperidad y riquezas? Pero no es el estatus número uno en nuestra vida. Sí son
importantes, pero no tan importantes como quien las da. Dios es el que da todo esto, pero hay personas que cuando crecen, cuando prosperan, se olvidan, caen en el olvido de contar con Dios y vienen consecuencias. Y es por eso que dejar de contar con la palabra de Dios, en un tema anterior que tuve a este, que se titula acerca de la debida prosperidad. Recordamos que cuando yo olvido la palabra de Dios, cuando yo no comparto lo que tengo, cuando yo tomo caminos como atajos y no valoro el trabajo que tengo honradamente, cuando descuido mi pacto con Dios, cuando dejo de orar y de encomendar mis planes a Dios, y cuando estoy en camino de pecadores y practicando el pecado, son razones suficientes para no tener a Dios en la vida. Y puedo prosperar momentáneamente, pero al final de cuentas voy a terminar sin una cosa y sin la otra. Y lo más importante es el alma. Puedo llegar a perder mi alma por colocar otros afanes en la vida. Y hay personas que no se quieren comprometer con Dios, como el joven rico. Lo tenía todo, el Señor le hizo la invitación: vaya, venda lo que tenga, comparte y sígueme y harás tesoros en el cielo. Pero este joven se fue triste porque tenía demasiadas riquezas. ¿Saben? Puede ser que usted no tenga demasiadas riquezas, puede que sean pocas, pero aún esas pocas hay que ponerle cuidado, porque Dios debe ser el eje principal de toda la administración que cada uno de nosotros posee. A Él es el que le debemos dar cuenta. Así de importante es que nosotros somos mayordomos y no dejarnos engañar por la falsa prosperidad. La debida prosperidad es cuando yo leo la Biblia, cuento con Dios, siguiendo sus consejos, sus instrucciones, como en este libro de Deuteronomios. También cuando comparto las bendiciones que Dios me da. También cuando valoro el trabajo honradamente para servir a Dios y satisfacer mis necesidades. También cuando renuevo mi pacto con Dios. No estoy por ahí divagando y malogrando mi juventud, mis recursos, practicando y haciendo cosas que no van acorde a la voluntad de Dios. También cuando tengo en cuenta que a Dios es a quien debo consultarle todo en oración y evitar el pecado en todas sus formas. Así de importante es, mis queridos, aprovechar la debida prosperidad, pero involucrando a Dios, acordándome de que todo lo que Él me da, se lo debo a Él, y no olvidar todo desde el principio. Dios da la vida, Dios da todo, y por eso es importante contar con Él en todo momento, en todo lugar. Porque, ¿saben? También otro elemento es que muchas veces olvidamos quiénes éramos en el pasado, de a dónde veníamos, qué vida llevaba. Y por eso en el capítulo 24 de Deuteronomios, el verso 18, el Señor le dice al pueblo la siguiente declaración concerniente a su vida pasada. Dice el capítulo 24, el verso 18: sino que te acordarás, nuevamente la palabra acuérdate, te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Tremendo. Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que Él nos sacó, a Él le debemos toda la libertad. Y ahora puede decir que usted no es esclavo como en la nación de Israel en el pasado, pero sí podemos ser esclavos de vicios, de tendencias, de pecados, el orgullo, la vanidad, el prejuicio, cosas que tienen que ver con nuestro carácter también. Pero dice el Señor, por lo tanto te recomiendo que hagas esto. O sea, seguir las instrucciones de Dios, sabiendo que Él nos dio una nueva oportunidad de vivir y hay que valorarla y hay que aprovecharla. También tenemos que el Señor nos da un ejemplo muy clásico allí con el pueblo de Israel. El libro del Éxodo es también
un libro que tiene que ver con el exilio. Cuando salió el pueblo de Israel, salió con muchas lagunas, con muchas cosas paganas de Egipto, pero tenía también conocimiento de lo que Dios implicaba en sus vidas desde tiempos pasados. Por eso, cuando ellos salieron, celebraron lo que se llama la Pascua. Y esa Pascua significaba consumir el cordero, sacrificar un cordero y celebrarlo allí consumiendo las hierbas amargas. Ya en el Nuevo Testamento aparece el término del Cordero Pascual en 1 Corintios 5:7. Dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque este simbolismo, porque Cristo dio la vida por usted y por mí. Él se sacrificó por nosotros, ayudándonos a salir de las garras del pecado, de la muerte eterna. Y por eso cuando salimos a una nueva vida, cuando celebramos la Santa Cena, es un lindo recordativo. Por eso el Señor dice, haced esto en memoria de mí, que no se nos olvide que el Señor fue el que nos rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su preciosísima sangre, la sangre del Cordero. Así que el Señor representa esto y mucho más. Así que nos ha sacado de un mundo falaz, de pecado y de perdición, y nos ha colocado a una nueva oportunidad de vida eterna por medio de sus propios méritos. ¿Saben? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ellos perdían el horizonte, perdían la misión. Muchas veces caían en extremos como la arrogancia, decir, bueno, es que nosotros nos merecemos más que esto, es que gracias a nuestros propios méritos nosotros vamos a poseer la tierra que Él nos prometió. Nada de eso era meritorio para el pueblo de Israel. No había nada bueno, solo la gracia de Dios, solo el amor de Dios. Igualmente para nosotros. Nosotros no merecemos ir al cielo por nuestros propios méritos. Solo los méritos del Hijo de Dios es el que nos puede dar el derecho de ir al cielo, y ese derecho nos lo da el Padre, nos lo da nuestro Dios, pero al haber compartido el don más preciado del cielo, que es su Hijo Jesucristo. Así que hay que aceptar a Jesucristo, hay que mirar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, valorar eso, no olvidar. Realmente lo del Señor Jesucristo no es algo histórico que pasó y ya, y el mundo sigue y todo el mundo hace y deshace y todos nos vamos a morir. No, nosotros necesitamos tener claridad, estar no solamente convencidos de esta verdad, de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos y que va a venir por segunda vez, sino también estar convertidos de corazón y no olvidar, no hacernos los olvidadizos. Necesitamos clavar nuestros ojos en este libro, escuchando la palabra de Dios, viéndola, hablándola, meditándola, porque esos son los ejercicios para nosotros, mis queridos, no olvidar, porque podemos caer en las trampas allí de peligrosas, de una falsa prosperidad. Puede que yo esté muy bien en otras áreas, pero espiritualmente puedo estar mal, alejado de Dios. Dios no desea eso. Así que para concluir esta reflexión, te invito a que hagas ejercicios de no olvidar. Normalmente cuando vamos a tomar el número de teléfono de alguien, lo escribimos, ya sea en un papel o en el teléfono, para que no se nos olvide. Nosotros necesitamos tener un cuaderno a nuestro alcance, no solamente hojas allí alternas. Necesitamos la Biblia en primer lugar, pero también necesitamos una hoja donde escribir, un cuaderno, exactamente, una agenda para tener en cuenta las palabras de Dios, para no olvidarnos. Por eso es muy importante, como hacen los estudiantes, van a la escuela y allí están sus sentidos, sus ojos viendo, sus oídos escuchando. Cuando hay que participar, participan y están con el cuaderno, están allí escribiendo y están para estudiar, para memorizar y poder ganar el examen. Nosotros necesitamos ese tipo de ejercicios, necesitamos en primer lugar escuchar la palabra de Dios,
necesitamos ver también para leer. Allí está ese otro sentido. Necesitamos escribir lo que vamos a interiorizar. También necesitamos repetir lo que estamos estudiando, hablar. También necesitamos memorizar. Y cuando yo memorizo estoy listo para aplicar, para poner en práctica, y de esta manera no se me va a olvidar. Si usted quiere aprenderse algo de la Biblia, Génesis capítulo 1, por ejemplo, en la creación, usted puede leerlo y decir, bueno, Dios creó el mundo en 6 días. En su cuaderno de apuntes puede colocar allí qué fue lo primero que Dios creó en el primer día, en el segundo día, tercer día, y ya usted sabe que en el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. En fin, tener un ejercicio de escuchar, ver, escribir, repetir o hablar, memorizar, y para poner en práctica, poder vivir. Dios no quiere que olvides ningún aspecto de su salvación. Dios no quiere que pases por alto su palabra. Quiere que recordemos todo el tiempo cuánto nos ama. También, si deseas aprender un método para memorizar la Biblia, también hay varios, y por ejemplo los títulos de los libros de la Biblia, usted los puede escribir en un cuaderno y memorizar de 5 en 5, hasta que usted se aprenda todos los títulos de los libros de la Biblia. ¿Cuál va a ser el beneficio de esto? Va a ser que cuando usted coja este libro, la palabra de Dios, usted va a poder buscar fácilmente y poder encontrar lo que busca en la palabra de Dios. Hay muchas más cosas, pero mis queridos, hagamos los ejercicios. No olvidemos cuánto nos ama Dios. No olvidemos sus mandamientos. Por ejemplo, este es también una tarea pendiente para cada uno de nosotros. Se nos preguntan cuáles son los 10 mandamientos. Y hay personas que contestan, bueno, primero amar a Dios sobre todas las cosas, listo, está bien, ese es el resumen de los primeros 4. ¿Cuál es el segundo? Amar a Dios sobre todas las cosas, muy bien, ese es el resumen de los 6 restantes mandamientos. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? No sé, no me acuerdo. Literalmente los mandamientos, como están en la Biblia, en Éxodo capítulo 23 al 17 y Deuteronomios capítulo 5, allí tenemos los 10 mandamientos en orden. Usted los escribe con este método de poder escuchar, poder ver, poder repetir o hablar, poder también allí memorizar, poder aplicar, en fin. Y usted toma esos mandamientos, los escribe, se los aprende de memoria, y usted puede ver que en el 4.º mandamiento de la ley de Dios dice acuérdate, la palabra acuérdate. Interesante. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Nos tomamos los 6 días de la semana a nuestro antojo, pero necesitamos esa parte de acordarnos de que ese mandamiento fue dado, ese mandato del sábado fue dado en la creación, desde antes que surgiera el pecado. Así que es importante, mis queridos, no olvidar. En una ocasión un joven iba en un carro de alta gama a una gran velocidad vertiginosa. De repente sintió un estruendo que sintió que algo cayó en el carro, frenó, y cuando miró vio que el carro tenía rayón y tenía un hundido. Miró que habían tirado una piedra, una roca, y miró al joven que estaba allí, lo tomó del cuello y le dijo: oiga, ¿usted quién se cree? Me ha rayado el carro, me le ha hecho un hundido, ¿por qué hizo esto? Se está metiendo en un terrible problema. El joven le dice: no, es que mi hermano ha estado allí tirado, está en silla de ruedas, es pesado, no lo puedo levantar, no tengo suficientes fuerzas, y por eso quise llamar su atención. El joven deja al muchacho allí, lo ayuda a levantar a su hermano, lo asienta en la silla de ruedas y se monta en el carro, y ya no a manejar a una velocidad veloz, sino más bien mesurada, y dijo para sí: no voy a
a mandar a arreglar el carro para que no se me olvide que no debo andar por la vida a las carreras y olvidarme de las cosas importantes de la vida. Saben, Dios desea que no andemos a velocidad, a los afanes, que lo tengamos presente, que no lo olvidemos. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y recuerda que eres un bendecido de Dios.